Amén. Dios nos bendiga. Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Y bueno, hay una idea que quiero que meditemos durante el mensaje, o es parte del resumen del mensaje o el final del mensaje, y es qué tan grande es nuestro Dios. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Vamos a empezar en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Vamos a trabajar del versículo 1 al 9. Vamos a ver rápidamente los versículos y después vamos a centrarnos en una parte del relato, para ahí a darle al desarrollo del mensaje, ¿sí? Y vamos a leer particularmente versículo 3 y 4. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Amado Dios, estamos en tu presencia. Se ha leído tu palabra, Dios, y creemos con todo nuestro corazón que es ella, tu palabra, la viva y eficaz. Es tu palabra más cortante que espada de dos filos, Señor. Es tu palabra la que es inspirada por ti mismo, Señor, y es útil para enseñar, para corregirnos, para redarguir el corazón y para instruirnos en justicia, Señor. Tu palabra también es la palabra profética más segura, Señor, y hacemos muy bien en estar atentos a ella como una antorcha que brilla y ilumina en un lugar oscuro, Dios. Que así sea tu palabra hoy día, Dios. Que toda nuestra atención esté puesta en ella, que todos nuestros sentidos estén enfocados en tu palabra, Señor. Queremos oír tu voz, Señor. A mensajes atrás, Señor, en el capítulo 6 entendíamos que eres tú el pan de vida. Y es tu palabra, Señor, aquel alimento que nos sacia. Por eso te pedimos, Dios, sácianos con tu palabra. Danos ese pan, Señor, que es tu palabra, Señor. Como niños recién nacidos, deseamos hoy esa leche espiritual no adulterada, Dios. Rogamos a ti, Dios, que nos des de ese alimento, Señor. Sácianos en esta mañana con tu palabra. Llena nuestro corazón, edifícanos en ella, confróntanos, Señor, y como espada también. Corta, limpia la herida, Dios, y sánala, Señor amado, con tu palabra. Gracias, Señor amado, porque somos ovejas de tu prado, eres tú el pastor, y confiamos que eres tú quien nos lleva a delicados pastos, junto a corrientes de aguas nos haces sentar, Señor, y nos infundes aliento con tu cayado. Has preparado una mesa aderezada en presencia de nuestros angustiadores y estamos sentados en esa mesa, Dios, ya listos para alimentarnos con tu palabra. Gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor. Quedamos ante tus plantas como María, anhelando escuchar la voz del Maestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Ahí está. ¿Se ve, verdad? Sí. Después de estas cosas, dice el Evangelio de Juan, ¿de qué cosas? De lo que vimos en el Evangelio, o sea, en el capítulo 6. Jesús alimentó a una multitud de personas, Jesús caminó por el mar, Jesús dio un gran discurso en una sinagoga, toda la multitud de discípulos se fue y solo quedaron los 12. Después de esas cosas, más o menos pasaron varios meses. Uno lee el Evangelio y pareciera que pasó rapidito, de un día para otro, pero del capítulo 6 al capítulo 7 hay un par de meses de diferencia, ¿sí? Porque acá se está celebrando la fiesta de los tabernáculos, que se celebra varios meses después de la Pascua, que era la fiesta que se estaba celebrando en el capítulo 6, ¿sí? Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea porque no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarle. ¿Por qué querían matar los judíos a Jesús? Recordemos el capítulo 5, cuando Jesús sana al paralítico de Betesda, y era un día sábado, los judíos lo increpan, o los líderes judíos, y Jesús le dice: mi padre trabaja y yo también trabajo. Jesús se hace igual a Dios y hace un discurso allí en donde vuelve a confirmar su divinidad. Entonces los judíos querían matar a Jesús. No todos los judíos, los líderes judíos, lo que denominan los fariseos. Ellos querían matar a Jesús. Entonces Jesús no va a ir a Judea porque lo iban a matar. Entonces estaba, entre tanto, en Galilea. Y en Galilea se iba a celebrar la fiesta de los tabernáculos en todo Israel. Y esta fiesta, como les decía, se celebraba varios meses después de la Pascua. Era una fiesta bastante alegre, en donde el pueblo recordaba cómo Dios los sostuvo, cómo Dios los guardó y los protegió en el desierto. Y cómo la celebraban duraba varios días. Ellos, o fuera de su casa, en el patio o en el tejado, o fuera de la ciudad, ellos construían como casas improvisadas con ramas. Lo más improvisado posible, y ellos dormían allí varios días recordando cómo Dios los protegió en el desierto, y ellos habitaban en carpas en el desierto. Entonces esta fiesta les hacía recordar eso,
cómo Dios los protegió, cómo Dios fue fiel en todo ese peregrinaje, ¿sí? Y esa era la fiesta que se estaba celebrando, o se iba a celebrar. Entonces, por eso Jesús, la Biblia dice que no fue a Judea, para no celebrarla allá. Entonces, ¿cuál era el motivo? Porque allá había muchos fariseos que querían matar a Jesús. Pero había un grupo, y este era el versículo central que leíamos, sus hermanos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. Recordemos que Jesús era de Galilea, ¿sí? Le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aparentemente, sus hermanos no conocían el plan de los judíos, que era matar a Jesús. Entonces ellos le dicen, ve a Judea a hacer tus obras, para que el mundo te vea, para que tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Cuál era la intención de sus hermanos? Que Jesús fuera visible, que los demás vieran sus obras, que no se mantuvieran ocultos, ¿sí? Al menos si leemos hasta acá. Pero antes de continuar, hay un detalle. La Biblia dice, los hermanos de Jesús. ¿Jesús tuvo hermanos? Sí. Y textualmente el Evangelio de Mateo nos nombra, valga la redundancia, sus nombres. Los hermanos hombres eran Jacobo, Simón, Judas y José. Ellos son los 4 hermanos de Jesús. Y de los 4, 2 para nosotros son conocidos. Jacobo y Judas, ¿sí? Este Jacobo y este Judas no fueron apóstoles. Porque dentro de los apóstoles también había un Jacobo, 2 Jacobos y también había un Judas. Había 2 Judas, ¿sí? Pero ninguno de ellos eran los hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque lo vemos. Los hermanos de Jesús no creían en él. Y a esta altura Jesús los 12 ya estaban nombrados. En el capítulo 6, al final del capítulo 6 están los 12 reunidos. Y sus hermanos no están dentro de ellos, ¿sí? Estos son otros hermanos. Y no solo eso, además tenía al menos 2 hermanas. Pudo haber tenido más, pero la Biblia no menciona ni sus nombres ni la cantidad. Pero sí habla de las hermanas de Jesús, diciendo que había, evidentemente, más de una, si está hablándolo en plural. Ahora, ¿cuál es lo relevante de esto? 2 cosas. Primero, que esta idea de la Iglesia Católica que dice que la Virgen María fue virgen perpetuamente, las Escrituras no dicen eso. Las Escrituras dicen en repetidas veces sobre los hermanos de Jesús. En un momento a Jesús le dicen, Jesús, mira, aquí está tu madre y tus hermanos. Jesús los mira y le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Solo los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanos y ellos son mis madres. Entonces Jesús habla de su familia de sangre, los menciona por nombre. Juan habla de que estos no creían en él, ¿sí? Y además los evangelios nos dicen que José, luego de que María tuvo a Jesús, José tuvo relaciones con María. Estos hijos o estos hermanos se les conoce como medios hermanos de Jesús. ¿Por qué medios? Porque recordemos que Jesús era hijo de María y un hijo adoptado de José. José no había tenido ninguna participación en el nacimiento de Jesús. Pero estos hijos eran hijos de José y de María. Entonces eran medios hermanos de él, ¿sí? Ahora, estos hermanos no creían en Jesús, pero el libro de Hechos, cuando Jesús asciende al cielo, la Biblia nos dice que en el aposento alto habían 120 personas, entre las cuales estaban María, su madre, y sus hermanos. También estaban allí. Estos que no creyeron, luego, no nos dicen si todos o no, pero el libro de Hechos nos dicen que sus hermanos terminaron creyendo en Jesús. Ahora, después de verlo resucitado, sí, porque antes no creían en nada. Y de todo el grupo de sus hermanos, nosotros conocemos a 2, a Jacobo y a Judas. Jacobo es Santiago, es el mismo nombre. Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Ahora, ¿de dónde conocemos a Jacobo y Judas? La epístola o la carta de Santiago la escribió, no adivinen, la escribió Santiago, el hermano de Jesús. La carta de Judas la escribió Judas, el hermano de Jesús. No fueron los apóstoles Jacobo y Judas, fueron los hermanos de Jesús, Jacobo y Judas, o Santiago y Judas. Por eso para nosotros son conocidos los hermanos de Jesús. Pero no solo eso. El libro de Hechos nos dice que el hermano Santiago de Jesús llegó a ser el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Él era, por decirlo así, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Él estaba a cargo de todos los creyentes en Jerusalén. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Pablo, fue el hermano de Jesús, fue Santiago. A este nivel llegó a crecer el hermano de Jesús, Santiago. Así que, si bien no creían, sus intenciones no eran buenas, estos hombres lograron contemplar la gloria de Jesús, de un Jesús resucitado.
y ellos fueron transformados por eso, ¿sí? Esa salvedad tenemos. Ahora, ¿qué le dicen sus hermanos? Volvamos atrás. ¿Qué le dicen sus hermanos? Vete a Judea. Ellos no sabían, aparentemente, que en Judea querían matar a Jesús. Y si lo sabían, tenían muy malas intenciones, ¿sí? Lo estaban llevando ahí, empujando a que lo mataran. Pero la Biblia no nos dice si sabían o no. Para que también tus discípulos vean lo que haces. A ellos les importa que los demás vean los milagros de Jesús, aparentemente. Pero fíjense lo que dice el versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer, ellos asumían que Jesús quería darse a conocer, ninguno de los que quiere darse a conocer hace algo en secreto. Ahora, ¿Jesús había hecho cosas en secreto hasta este punto? Sí. Cuando Jesús transforma el agua en vino, eso lo hace en secreto. No divulga el milagro. Aunque el milagro sí se dio a conocer, él no lo divulga. Incluso las palabras que le dice a María, cuando María le dice, Jesús, no hay vino, y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Nos dan a entender que Jesús no quería hacerse visible todavía, porque su hora aún no había llegado. Cuando vemos el resto de los evangelios, en algunos milagros Jesús le dice a las personas, no le cuentes a nadie el milagro que ha sucedido. Algunos le hacen caso, otros no le hacen caso, ¿sí? Pero sí hay cosas que Jesús mantuvo en secreto. Pero Jesús alimentó y multiplicó el pan para más de 15,000 personas. Muy secreto no era ya el ministerio de Jesús. A esta altura ya era público, ¿sí? Pero dice, si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Estos hermanos de Jesús, que no creían en él, estaban aparentemente preocupados por la fama de Jesús. Querían que Jesús fuera famoso, que Jesús fuera conocido, ¿o no? Si no creían en él, podemos preguntarnos, ¿por qué hacen este comentario? Si los hermanos de Jesús no creían en Jesús y no creían abiertamente, no es que Jesús haya visto su corazón simplemente, es que no creían en él. Incluso podemos hasta ver cierto toque de sarcasmo en las palabras de los hermanos de Jesús. Es como, no queremos estar contigo, ¿por qué no te vas a otro lado a hacer tus milagros? Ándate a otro lado, y lo maquillan con es que queremos que el mundo te vea, porque nosotros no queremos verte. Queremos que los demás te vean y nosotros no nos interesa. Porque aparentemente, y eso lo podemos inferir, no es una verdad explícita, podemos llegar a inferirlo a la luz del resto de los evangelios, recibían burlas. Recordemos que cuando Jesús hace milagros o dice cosas, la gente se pregunta, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No conocemos a María y a sus hermanos? ¿No viene de Galilea? La gente se burlaba y muy seguramente sus hermanos también eran objeto de esa burla. Y recordemos que también podemos llegar a inferir que a María y a Jesús los trataban mal por su origen, porque no era desconocido que María tuvo a Jesús antes de casarse con José. Estaba desposada, pero aún no estaban casados. Y eso muy seguramente también era objeto de burla. Entonces sus hermanos veían a Jesús como un imán de burlas. Y por otro lado, si no fuera ese el punto, Jesús era un sujeto peligroso. Atraía la atención de los fariseos y más tarde lo podemos ver en los evangelios, la de los propios romanos. Entonces sus hermanos querían tener lo menos que ver posible con Jesús. Y podemos llegar a ver, a la luz de esas inferencias, un poco de sarcasmo en las palabras de sus hermanos. Pero, ¿por qué dijeron esto? ¿Por qué entonces dijeron estas palabras? El pastor John MacArthur da dos posibilidades, ¿sí? No son mis ideas, son las de él, por eso lo menciono. Primero, querían ver por sí mismos los milagros de Jesús. Tal vez no creían que Jesús era el Mesías, pero sí cuestionaban por qué hacía esos milagros. Como los fariseos, ellos no creían o no aceptaban a Jesús, pero aún así decían lo que decía Nicodemo, nadie puede hacer estas obras si Dios no está con él. Entonces los hermanos tal vez no creían que él era el Mesías, pero se preguntaban por qué hacía estos milagros, de dónde venía este poder. Entonces querían ver más. Y esto es muy similar a la multitud del desierto, que quería más pan, quería más señales, quería más milagros. Entonces, muy seguramente los hermanos de Jesús tenían una actitud muy parecida a la de la multitud en el desierto. Y esa es la segunda razón. La razón por la que los hermanos de Jesús le dicen esto a Jesús, valga la redundancia, es porque tenían la misma motivación. Querían hacer de Jesús un líder social y político, un Mesías que realmente lo liberara de Roma, ¿sí? Igual que la multitud en el desierto. Valga la redundancia, o resumiendo un poquito, querían ocupar a Jesús, ya sea para tener más milagros o para justamente hacer de él un Mesías político y social
que lo liberara de Roma, ¿sí? Como vimos, si bien las intenciones no eran buenas, dos de estos hermanos sí terminaron siendo transformados. Aparentemente todos, pero vemos al menos el ministerio de dos, Santiago y Judas, ¿sí? Ahora, ¿qué les responde Jesús? Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. O, ahí está en la versión NTV, este no es el mejor momento para que yo vaya. ¿Por qué? Porque los judíos querían matarlo, ¿sí? Pero ustedes pueden ir cuando quieran, cuando se les pegue la gana. Porque recordemos que se iba a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces muchos se reunían en Judea o en Jerusalén, y Jesús le dice a la sugerencia de los hermanos: yo no puedo ir, este aún no es mi tiempo. Ustedes pueden ir cuando se les pegue la gana, pero mi tiempo todavía no es. Y aquí podemos separar inmediatamente a Jesús de sus hermanos. Los hermanos de Jesús se movían por sus propios intereses, pero Jesús se movía de acuerdo a los tiempos de la voluntad de Dios. No era el tiempo perfecto. Ahora, ¿Jesús no quería morir? ¿Ese era el punto? No. Jesús, cuando dijo no voy a ir a Judea todavía, porque los judíos querían matarlo, no era por miedo. No estaba escapando Jesús. Estaba ajustándose a los tiempos de la voluntad de Dios. Jesús iba a morir y él lo tenía clarísimo, pero aún no era el tiempo. Jesús no iba a adelantar los propósitos divinos. Él iba a someterse a la voluntad del Padre. Y eso lo dijo en la oración al final, ¿verdad? Pasa de mí esta copa, cuando está a punto antes de ser sacrificado, pero él termina diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Jesús no se movía por las necesidades humanas, porque sí, tal vez había incredulidad y tal vez más milagros iba a hacer que más gente creyera, pero Jesús no se movía por eso. Jesús se movía por la voluntad de Dios, ¿sí? Y aquí Jesús continúa, versículos 7 y 9. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Luego Jesús termina yendo igual a Judea, pero aparentemente termina yendo más o menos a la mitad de la fiesta. No se va junto con sus hermanos. Ellos se van separados y Jesús se va después, ¿sí? Termina yendo, pero no en el tiempo en el que ellos querían, sino en el tiempo en el que Dios le iba a decir las cosas. Ahora, Jesús responde ante la sugerencia de sus hermanos: muéstrate al mundo con un aún no es mi tiempo. Voy a ir, pero cuando sea el tiempo de Dios. No vamos a acelerar las cosas, no vamos a adelantar las cosas, porque yo no soy de este mundo, le dice Jesús. Y el mundo me aborrece a mí. ¿Cuál es la razón por la que me aborrece? Porque yo confronto su pecado. Ahora, el mundo a ustedes los ama. Juan en el capítulo 5 le dice: el mundo ama lo suyo. Pero como ustedes no son del mundo, le dice Jesús, o hablando de sus discípulos, el mundo los aborrece. Pero a lo suyo, el mundo lo ama. El mundo no desprecia lo que es del mundo. ¿Qué hace el mundo con lo que es del mundo? Le da fama, lo levanta, lo eleva. No sé si alguien de acá consume mucho contenido a través de YouTube o de las redes sociales. Sé que la gran mayoría sí. Pero contenido cristiano, contenido bíblico, ¿sí? Contenido sano, ¿no? Porque contenido cristiano hay kilos y millones de contenido, pero la gran mayoría es bastante cuestionable. Contenido sano, ¿sí? Si aparece una persona, por ejemplo, promoviendo un video en YouTube sobre la ideología de género, sobre contenido explícitamente sexual, erótico, YouTube le dice: adelante, te promocionamos el video por donde sea. Pero si alguien en un video en YouTube dice Jesús, dice iglesia, la Biblia, ¿saben qué hacen con ese contenido? Lo censuran. Lo censuran. Porque el mundo aborrece lo que es de Dios, pero a lo suyo lo ama. Y eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos, bueno, a sus hermanos, perdón. A ustedes el mundo no les genera ningún problema. Ustedes no tienen ningún problema con ir a Jerusalén o a Judea, pero yo, el mundo me aborrece y aún no es mi tiempo. Entonces, vámonos tranquilito por las piedras, le dijo Jesús, básicamente, ¿sí? Ahora, todo esto era, bueno, vamos a trabajar hasta el versículo 9, no vamos a avanzar más, pero quiero volver a los hermanos de Jesús y a la actitud de los hermanos de Jesús, ¿sí? La multitud en el desierto, ¿qué era lo que quería hacer de Jesús? Quería que los alimentara, quería que cumpliera sus propios deseos, querían que el Mesías se ajustara a su idea de Mesías, no un Mesías que, perdón,
que perdonara pecados, un Mesías que eliminara a romanos. Eso es lo que ellos querían. No era un Mesías que anduviera como vagabundo o como un pobre. Ellos querían un Mesías rico que los alimentara y les proveyera riquezas. Eso querían ellos. Y trataron de amoldar a Jesús a ese modelo. Incluso lo trataron de presionar. Le dijeron, nuestro padre Moisés en el desierto nos dio maná. ¿Qué nos vas a dar tú? Trataron de presionarlo. Y Jesús le responde, ustedes me buscan solo por el pan. Ustedes no son verdaderos creyentes. ¿Y cuál fue el resultado? Se terminaron yendo todos. Ellos, al igual que sus hermanos, querían usar a Jesús. Tenían un Mesías, tenían una idea de un Mesías que era muy distinta a la del Mesías real, que estaba frente a sus ojos. Y el Evangelio de Juan nos hace un adelanto, un spoiler en el primer capítulo. Él vino a su pueblo, él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. El Mesías esperado vino al pueblo que esperaba al Mesías, pero el pueblo que esperaba al Mesías rechazó al Mesías. Paradójicamente es como ¿por qué? Estaban esperando al Mesías, aparece el Mesías y ya no lo quieren, ya no lo quieren. ¿Por qué? Porque no era el Mesías que ellos esperaban, no era el Mesías que ellos querían. Ellos tenían un Mesías a su manera, un Mesías a la medida, ¿sí? ¿Y sabe qué hicieron los hermanos de Jesús? Puede sonar liviano, pero lo voy a repetir 2 veces para ver si entendemos la profundidad. Los hermanos de Jesús aconsejaron a Jesús, ¿sí? Aconsejaron a Jesús. ¿Jesús necesita consejos? Intentaron aconsejar a Dios. ¿Quién puede aconsejar al Señor? Leamos Isaías 40:14 en la NTV. ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Dios no necesita consejos. Y los hermanos allí, casi como los especialistas, mira, si tú quieres ser famoso, tú deberías seguir nuestros consejos. Primero, ¿quién les dijo que yo quiero ser famoso? ¿Quién les dijo a ellos que Jesús quería ser famoso? Nadie. Pero ellos tenían una idea de Mesías. Es que el Mesías debe ser famoso, ¿no? Tú dices ser el Mesías, debería ser famoso. Debería ser esa tu intención, para que todos te sigan, para que todos te obedezcan. ¿Quién les preguntó? Nadie. Y ellos intentaron aconsejar a Jesús. Si nosotros volvemos al relato bajo esta idea y leemos las palabras de Jesús, fue bastante suavecito Jesús al responderle. Pudo haberle respondido muchísimo más fuerte y no lo hace, ¿sí? No lo hace. Lo hace más o menos sutil. De alguna manera, ellos trataron de forzar a Dios a que se ajuste a sus ideales, a sus ideas, a su molde de Mesías, a su molde de Dios. Y hasta cierto punto es lo mismo que hizo Job. Job le exigió a Dios respuestas. Job le dijo, ven y respóndeme. Le exigió a Dios. Ahora, Dios fue y le respondió, pero no como Job pensaba. ¿Cuál es la respuesta de Dios a Job? Job 38, versículo 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Quién sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? Básicamente lo que le dice Dios a Job es, ¿quién eres tú para decirme cómo hacer las cosas? Porque Job le decía, si yo no he hecho nada, Job había pasado grandes penurias, sus hijos murieron, perdió su casa, perdió su esposa, perdió la salud, estaba enfermo, dice que su piel estaba pegada a sus huesos y además sus amigos lo criticaban uno tras de otro. Y era verdad, Job era inocente, no había hecho nada, ¿sí? Entonces Job le dice, si yo no he hecho nada y sé que no he hecho nada, entonces eres injusto. Eso le dice Job a Dios. Y Job le responde, ¿quién eres tú para decirme cómo hacer las cosas? Ahora yo te voy a devolver la pregunta. Dime si acaso eres tú el que controla esto. Dime si acaso eres tú el que hizo todas estas cosas. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Como necio he hablado. De cosas que no sabía he hablado. Job se somete a la voluntad de Dios. Termina aceptando que él no es nadie para decirle cómo ser a Dios. Él es Dios y Dios no necesita consejos, ¿sí? Ahora, hoy en día no es muy distinto, lastimosamente. De hecho, hoy en día es peor todavía. Porque mucha gente tiene una idea de Dios, tiene una idea de iglesia, tiene una idea de la Biblia y
no es la manera o la forma en la que realmente es Dios, la iglesia o la Biblia. Ellos construyen su propio Dios, ellos construyen sus propias iglesias, incluso construyen sus propias Biblias. Ellos intentan aconsejar a Dios. No, yo creo que los líderes deberían hacer así, la iglesia debería ser así, la palabra debería ser así. Sería mejor. La iglesia estaría más llena. El evangelio se expandiría más rápido, ¿sí? Lastimosamente, han ocupado a Dios, a la iglesia y a la palabra para sus propios fines, tal cual como lo querían hacer sus hermanos, tal cual como lo quería hacer la multitud en el desierto. Utilizaron a Dios y hoy día muchos lo utilizan. Falsos líderes se autoproclaman a sí mismos pastores, profetas, apóstoles y, aunque no lo crean, muchos otros títulos más. Ángeles, serafines, querubines, arcángeles, personas se atribuyen a sí mismos títulos ridículos solo con tal de tener autoridad. Y hablan en nombre de Dios y utilizan la Biblia solo para manipular a las personas y utilizarlas para su propio beneficio. Juegan con la fe. Manipulan todas esas cosas. Iglesias falsas se transforman. Hay iglesias bares, ¿sí? Literalmente es un bar que es una iglesia. No es que hay un bar dentro de una iglesia, es que es una iglesia bar. La gente puede ir, tomar allí, se sienta en un bar, en un asiento de bar, y hay un tipo que funciona como pastor, que en vez de predicar, hace stand-up comedy. Hoy día funcionan así. Hay iglesias que son discotecas, que son centros de eventos, y así funcionan. La han amoldado a sus propios intereses con tal de llamar a gente. Hoy día hay iglesias, no es que sean iglesias que permitan a gente trans o homosexual o lo que fuera. Es que su cartel dice iglesia trans, iglesia inclusiva. Los pastores son trans y ellos solo permiten a gente trans, homosexual, lesbianas y todo eso con la idea de ser más inclusivo, de llamar a la gente, y manipulan la verdad de las escrituras. Hay personas que manipulan la Biblia, cambian pasajes, cambian letras, cambian versículos completos con tal de afirmar sus propias ideas, como por ejemplo los testigos de Jehová. Han construido su propia Biblia cambiando las escrituras. Hay personas que supuestamente por visiones, por palabras de ángeles o sueños, han recibido una nueva revelación, como los mormones, como los musulmanes, todo para construir su propia idea. Incluso hay gente que ha modificado a tal grado la Biblia y distribuido a tal punto que es una Biblia completamente distinta como lo hace el gobierno de China. El gobierno de China ha construido su propia Biblia en donde Jesús es un pecador. Él es el malo. Y la obediencia, literalmente lo han escrito, la obediencia se le debe al gobierno chino. Eso han hecho en muchos lugares. Y no es uno o dos, son muchísimos. ¿Qué hacen? Manipulan las escrituras. Y todo dando el beneficio de la duda, en un buen afán de sugerirle cosas a Dios, tal cual como los hermanos de Jesús, ¿sí? Deberíamos ser más inclusivos. Deberíamos cambiar el tema de los mensajes por uno más optimista. O deberíamos hacer mensajes más cortos para que la gente no se aburra. Deberíamos cantar otro tipo de canciones, más movidas, más prendidas, más ritmo, más instrumentos. Deberíamos dejar que los jóvenes bailen, que hagan cosas y show dentro de la iglesia para poder atraerlos. Deberíamos ser más flexibles con los líderes. Deberíamos cuestionar menos a los líderes porque son la autoridad. O deberíamos evitar ciertos temas para que la gente no se vaya de la iglesia, porque si está en pecado, mejor no toquemos esos temas, porque si no se nos van a ir. Todas esas son sugerencias. Y no sirven, porque están torciendo la palabra de Dios. El que le sugiere cosas a Dios es el que no quiere aceptar las cosas de Dios, porque Dios no necesita sugerencias, ¿sí? Al igual que los hermanos de Jesús, la multitud, todas estas personas que transforman la iglesia, que transforman la autoridad, que transforman la palabra, y todo eso resulta en un Dios falso, lo que hacen es demostrar que ellos no creen en Jesús, porque si creyeran en Jesús, aceptarían a Jesús y sus condiciones. Hermanos, que Dios no nos permita manipular a Dios. Nunca. El culto, ¿para quién es? Es para Dios. ¿Por qué lo queremos hacer a nuestra manera? Es que no me gusta el mensaje, es que no me gustan los mensajes, es que no me gustan las canciones, es que no me gusta el formato. ¿Es nuestro o es de Dios? Es de Dios. Entonces, ¿a la manera de quién deben hacerse? A la manera de Dios. Si el culto es para Dios,
el culto debe hacerse pensando en Dios, no en nosotros, no en las personas. Es que vamos a hacer esto para que las personas se sientan más cómodas. Y eso resulta en torcer las Escrituras. Estamos mal porque el culto no es para ellos, el culto es para Dios. Es que vamos a cantar mucho más porque las canciones traen más gente y vamos a reducir el tiempo de los mensajes. Es que ¿en quién estamos pensando? ¿En las personas o en Dios? Es para Dios el culto. Amén. No podemos hacerle sugerencias a Dios. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Amén. Lo que ha hecho esta gente es torcer y manipular la novia de Cristo, que es pura, que es santa, es la iglesia. Amén. Ahora, no quiero centrarnos en el resto de personas. Quiero que nos centremos en nosotros, porque nosotros también hacemos lo mismo, pero tal vez desde otra perspectiva, desde otra área, ¿sí? Tenemos un problema: salud, trabajo, economía, problemas relacionales, cualquier problema. ¿A quién acudimos? ¿En quién confiamos? ¿En quién descansamos? Si no es Dios, no estamos confiando en Él. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Tomamos decisiones. ¿Dónde vivimos? La iglesia en la que nos congregamos, con quién nos casamos, dónde enseñamos o dónde ponemos a enseñar a nuestros hijos, si tomamos un crédito o no, sueños, anhelos, planes. ¿A quién le consultamos? Tomamos decisiones a la ligera. Tomamos decisiones sin consultar a Dios. Eso es hacer las cosas a nuestra manera. Eso es hacer las cosas a nuestro modo. Eso es descansar en nuestra voluntad y no en la de Dios. Y el pecado es el mismo, porque el que le sugiere a Dios es porque no confía en Dios. Y si nosotros no descansamos en Dios, es porque no confiamos en Dios. Programamos, planificamos y hacemos cosas y no le consultamos a Dios. Y eso es un pecado. Leamos Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 3 al 17. Escúchenme ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es corta como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir: si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. No consultarle a Dios es sugerirle, ni siquiera sugerirle, es peor todavía, es decirle en la cara: tu plan no me agrada, vamos a hacerlo a mi manera. Y es peor que lo que hicieron los hermanos o lo que hicieron la multitud. Porque la multitud al menos le dijo: ¿qué nos vas a dar? O podrías darnos esto. O los hermanos: podrías hacer esto mejor. Lo que hacemos nosotros es: no quiero hacer lo que tú me dices y vamos a hacer lo que yo quiero. Eso es peor. Por eso Santiago le dice soberbia. Es creer que nuestro plan es mejor. Es creer que nuestra idea es mejor. Y eso fue lo que pensaron los hermanos de Jesús. Es mejor que Jesús se haga público, que vaya a Judea, que haga esto y que haga aquello. La multitud es mejor que Jesús nos dé pan, que Jesús haga esto o haga aquello. El pecado de la multitud en el desierto, el pecado de los hermanos de Jesús y muchas veces el nuestro, es que no confiamos en el Señor. Y esto es muy particular, porque ¿cuál era el tema de todo el capítulo 6? La confianza en Jesús. Ese era el tema de todo el capítulo 6. Y terminamos el capítulo pensando que el tema se aprendió y que quedó resuelto. Y entra el capítulo 7 y nos encontramos con que aún hay gente que no confía en Él. Aún hay personas que no confían en Él. Hay un contraste entre el capítulo 6 y el 7, al menos el final. ¿Cómo termina el capítulo 6? Con una declaración de Pedro: creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que en ti hay vida, que eres el Mesías. Una declaración de confianza tremenda. ¿Y cómo empieza el capítulo 7? Con hermanos de Jesús, de sangre, que no creen en Él. El capítulo 6 está lleno de razones por las que podemos confiar en Jesús. Está lleno, lo estudiamos, fueron 6 predicaciones en donde vimos uno tras otro razones por las cuales podemos confiar en Jesús, ¿sí? Y termina con una declaración de la naturaleza de Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Pero ¿se recuerdan que el capítulo en verdad no termina así? Ese es como el tercero o cuarto versículo antes de terminar. Hay un par más después. ¿Cómo termina el capítulo 7? El capítulo 6. Sí,
Pedro y los discípulos confiaban en Jesús, pero había uno en medio de ellos que era un diablo, que era falso, que era un traidor. Ese era Judas, ¿sí? Recapitulemos capítulos 6 y 7. El capítulo 6 termina con un Jesús que lo siguen miles de personas. Más de 15,000 personas están siguiendo a Jesús y creen en Él. Jesús contaba con más de 15,000 seguidores. Pasado la mitad del capítulo 6, ¿cuántos seguidores le quedan? 12, porque el resto se fue todo, lo abandonaron. Todo el éxito de Jesús se desinfló por completo. En verdad no eran seguidores, eran falsos. Y uno dice, al menos le quedan sus amigos, los que Él escogió, al menos en ellos puede confiar. Pero ¿cómo termina el capítulo 6? No, porque hay uno entre ellos que es falso, uno entre ellos que en verdad no cree. Y uno dice, chuta, aún entre sus amigos Jesús tiene traidores, gente que no cree en Él. Uno entra al capítulo 6 y ve los hermanos de Jesús, al menos su familia, al menos sus hermanos. Versículo 5, es que ellos tampoco creían en Él. Jesús, ¿a quién tiene? ¿Quién confía en Él? Al menos los 11. Si vamos al final del Evangelio de Juan, ¿cuántos están delante de la cruz? Uno, solo Juan. El más cercano, Pedro, lo terminó negando. Judas lo traicionó y el resto se escondió porque tenía miedo. Jesús aparentemente fracasó, ¿no? No fracasó. ¿Cuál fue la sugerencia que le hicieron los hermanos a Jesús? Deberías ir a Judea para que todo el mundo vea tus obras. ¿Jesús qué le dijo? Aún no es mi tiempo. ¿Jesús le dijo que no iba a hacerlo? No, Jesús le dijo que aún no era el tiempo. Paradójicamente, Jesús fue eso lo que hizo. Terminó yendo a Judea, a Jerusalén, y allí murió en una cruz y resucitó, y hoy día todo el mundo ve sus obras. Todo el mundo. La intención de los hermanos de Jesús era deshacerse de Él, pero su sugerencia fue una buena idea, porque fue lo que terminó haciendo Jesús, ¿verdad? Ahora, que no seamos como la multitud o como los hermanos de Jesús, como el traidor Judas, ¿sí? Todos ellos, la multitud, Judas y los hermanos, esperaban algo de Dios, esperaban algo de Jesús y no lo encontraron porque esperaban lo equivocado. Ellos tenían su idea de Mesías, su idea de Dios y construyeron en su mente un Dios falso. Por eso la multitud lo abandona, por eso los hermanos no creen, por eso Judas lo traiciona, porque ninguno de ellos realmente aceptó a Jesús. Ellos veían a Cristo, lo veían hacer milagros, lo veían hablar, pero ellos decían, es que yo no esperaba esto, yo esperaba otra cosa. Y el problema de todo esto es que eso puede pasar muchas veces con nosotros. Es que yo esperaba que en mi enfermedad Jesús me sanara. Es que yo esperaba que en mi pobreza Jesús me prosperara. Es que yo esperaba que en mi problema Él me lo solucionara. Es que yo esperaba que cuando lo aceptara Él, al menos se me arreglaran las cosas, pero hay más problemas. Y esperamos cosas de Dios, y esperamos y tenemos una idea de cómo debería actuar Dios. Es que no se supone que al orar Él debe responder. Es que no se supone que al enfermo lo debe sanar. Es que no se supone que Él debe estar conmigo. Es que no se supone que Él me debe ayudar. Y nos hacemos una idea de Dios, una idea de Jesús que es falsa. No leemos la Biblia y abrazamos sus promesas. Leemos ideas o vemos ideas que muchos otros que también se han construido un Dios falso predican. Es que Dios está obligado a responderte. Es que tu fe va a doblegar la mano de Dios. Es que si tú lo crees, Dios está obligado a responder. Eso es falso. Jesús no es así. Jesús no es nuestro mayordomo. Él es Dios. Cantábamos, cuán grande es nuestro Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Y lo creemos, ¿verdad? Él es poderoso y grande para crear los cielos y la tierra. Él es poderoso y grande para crear todas las cosas con su palabra. Él es poderoso para crear miles y miles de ángeles, para crear criaturas en el cielo, en la tierra, en el mar. Poderoso para crearnos a nosotros. Estoy enfermo. No es tan poderoso. Tengo necesidad. No es tan poderoso. Tengo planes y sueños y anhelos. Tengo metas. No es tan poderoso. Vamos a hacer las cosas a mi manera. ¿Cuán grande es nuestro Dios? ¿Es tan grande como para confiar en Él aún en la escasez? ¿Es tan grande como para confiar en Él aún en la enfermedad? ¿Aún en la duda? ¿Aún en la incertidumbre? ¿Es así de grande? Al principio iniciaba preguntando eso. ¿Cuán grande es su Dios? El Dios de la Biblia es un Dios grande. Cantábamos una alabanza. ¿Quién aviva el fuego de 1000 soles con poder?
que en los cielos arde, no hay nadie como Él. Él hace arder el sol. ¿Quién saca y pone reyes? ¿Quién gobierna? ¿Qué Dios es el que está encima de todas las cosas? Ese es nuestro Dios. Pero se nos olvida en el problema. Se nos olvida en la debilidad. Dios es grande para perdonar a mi hermano, pero mi pecado, no, Dios no puede perdonar mi pecado. ¿Quién nos engañó? ¿En qué Dios creemos? Dios es poderoso para salvar a tal persona, pero a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, no creo que Dios sea capaz de salvarlo a él. ¿En qué Dios creemos? Dios es más grande de lo que podemos imaginarnos. Dios es más grande de lo que pensamos. Santiago y Judas, los hermanos de Jesús, no creían en Él. Pero hubo un momento en donde contemplaron la gloria de Dios y ellos se rindieron a eso. ¿Sabe cuál fue el final de Judas y Santiago, los hermanos de Jesús? La muerte. No la muerte natural, ellos murieron por la causa de Cristo, como todos sus discípulos, exceptando Juan, que murió de viejito. Pero todos murieron perseguidos, todos. ¿Por qué? Porque conocían a Dios. En la medida en la que conocemos más y más a Dios, nuestra confianza también crece más y más. Ahora, Pablo en un momento oró y él dijo a la iglesia: yo oro y pido para que ustedes comprendan, para que ustedes conozcan la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Pero él también oró para que la experimenten. Porque no es lo mismo saber que Dios es grande que ver la grandeza de Dios en nuestras debilidades. Y es allí en donde debemos aprender a confiar. Dios es grande, me sane o no me sane. Dios es poderoso, provea o no provea. Porque ¿dónde está la grandeza de Dios? ¿En el que enriquece? No. ¿En un Dios que sana? No. No es que eso no lo haga grande. La grandeza de Dios está en la persona de Jesús, que siendo igual a Dios, no se aferró a eso como algo a lo cual realmente descansar, sino que se despojó de toda gloria y se hizo un hombre, tomando forma de siervo, llegando hasta la obediencia y la muerte. Esa es la grandeza de nuestro Dios, un Dios que se humilló por nosotros, un Dios que nos rescató, un Dios que pagó el precio. Esa es la grandeza de Dios, un Dios que murió y que resucitó. No fue el milagro el que transformó a Judas y a Santiago, fue la resurrección de Cristo la que los transformó. Y eso los hizo confiar. No le sugiramos cosas a Dios. Sometámonos a su voluntad y creamos que Él es suficiente. ¿Está mal pedir entonces? No, está bien y Él nos anima. Pidamos de todo lo que tengamos necesidad. No nos afanemos por nada, sino que presentémosle todo a Dios en oración. Está bien, Señor, no tengo trabajo. Oremos. Señor, no me alcanza. Oremos. Señor, estoy enfermo. Oremos. Señor, tengo un problema. Oremos. Está bien y es lo que la Biblia nos llama. Pero, ¿cuál es la actitud del verdadero creyente? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el problema con hacerse un Dios falso, un Dios, una expectativa de Dios, un Dios que sí o sí sana? Y si no sana, nos vamos a alejar como la multitud. Y si no provee, nos vamos a alejar como la multitud. Y si no nos rescata, si no nos libera del problema, si no nos ayuda, nos vamos a alejar como la multitud. Porque ellos buscan algo de Jesús, no a Jesús. Y esa es una pregunta para nosotros. ¿Buscamos algo de Jesús o buscamos a Jesús? Si buscamos a Jesús, vamos a encontrarlo sentado en el trono y vamos a ser cautivados por su gloria. ¿Quién le ha dado consejos al Señor? Nadie. Rindámonos a Él. Miremos el trono, porque Él está allí sentado. Él gobierna. Y glorifiquémoslo a Él por los siglos de los siglos. Amén. No pongamos la vista en los problemas. Pongamos la vista en el Señor y confiemos. Amén.